de hace mucho tiempo, hicimos 10 años juntos en la misma clase en el colegio San Juan Bautista. Liceo San Juan Bautista. Quiero decir 2 palabras nomás. Nosotros tenemos muy presente en la memoria, en el corazón también, el 6 de mayo del año pasado, que fue un acontecimiento eclesial y que fue un acontecimiento nacional. La beatificación de Monseñor Jacinto Vera, el primer obispo del Uruguay. Y recordamos el Estadio Centenario, Templo de las Glorias de la Celeste, allí donde se celebró con una multitud de fieles, muchísimos del interior, hay que decir, muchísimos del interior, y en torno a los obispos, con el cardenal de Brasilia, que fue el delegado papal, y también con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y de 2 expresidentes. Incluso unos días antes, en el Museo Nacional, otro expresidente, Julio María Sanguinetti, decía de que Monseñor Jacinto Vera merecía estar en el panteón de las grandes personalidades forjadoras de la nación. Y nadie mejor para hablar de Jacinto Vera que Monseñor Alberto Sanguinetti. ¿Por qué? Porque Monseñor Sanguinetti se apasionó tanto a la vida, virtudes y obras de Monseñor Jacinto Vera que elaboró la posición. La posición, esperemos que no nos hable de toda la posición, pero esta posición fue importantísima, no solo para acelerar el itinerario del proceso de beatificación, sin eso hubiera sido imposible, sino también porque cualquiera que quiera conocer más a fondo la vida, la obra, las virtudes, lo que significó Monseñor Jacinto Vera en la historia nacional y en la historia de la Iglesia de nuestro país, tiene necesariamente que pasar por esta obra magna de Monseñor Alberto Sanguinetti. Aquí la palabra. Gracias. Bueno, bienvenidos. A mí, verdad, yo estoy en la comisión de Vera del año 80, porque el 81 era el centenario de la muerte. Y ya por el 98 me arrinconó, un sitio medio eclesiástico, en una sacristía, y me dijo, tenés que hacer la posición. Yo me defendí, lo que fue un clérigo, y dije, yo, un monseñor, tú dame órdenes. No sé si te haré caso, pero tú dame órdenes, que es lo tuyo. Que yo soy, aparte, como siempre, tu parroquia, soy doctor de teología y profesor de teología. Me dijo, bueno, dice que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie, así que tenés que hacerlo. Bueno, con ese mandato empecé, tuve 14 años, había 2000 documentos del proceso diocesano, que era el 30, pero igual había que darlos todos de vuelta porque no se sabía dónde estaban. Y yo tengo 4.200 documentos en la computadora, y con eso, y como tal es un alegato en la posición, tiene una parte que recuerda a los testigos, y pues una historia documentada que tiene que mostrar eso, la vida, la santidad, la fama de santidad, las virtudes. Tendría que ser mucho más corta para esa finalidad. Pero yo a medida que avanzaba, encontraba, a veces anécdotas, que contar algunas, y yo digo, esto se pierde, y forma parte del gustito, no es más santo porque tomara mate o no, pero se conoce. Por ejemplo, le digo una. O sea que con el Vaticano I se corta con la toma de Roma. Bueno, y a 2 o 3 años un obispo rizopatrón, que era de Salta, le escribe, bueno, dice que nos van a volver a llamar porque no estaba cerrado el concilio. Y entonces iremos de donde usted vivía, yo le indiqué donde vivía para que le ponga una placa, en Banco Santo Espíritu, donde terminan los hornos, la pieza Paola, ahí vas hacia el río, que es al lado del río, está el Palazzo Amici, que cambiaron de nombre, pero después que quieren Amici era un monseñor, pero de los delegados de los Estados Pontificios, ha hecho mucha plata y sus hermanos que tienen palacete. Bueno, y decía, iremos de su casa hasta Montorio y volveremos y tomaremos esos ricos mates en su casa. No le hace la santidad,
pero muestra como un hombre que hacía amigos, que siempre fue centro de relaciones, y bueno, y lo acerca. Entonces yo me metí una nota así, que es divertido, y decía ciertas anécdotas cuando lo estudiaron, y está ahí agregado, ya lo sé. Unos decían que qué bien esa posición con tantos datos. Yo te decía, ¿para qué escribió tanto? Y además puso tanta cosa que no tiene nada que ver. Pero en fin, está allí. Entre otras cosas, la posición está en internet, sea en mi página, sea en la de la Facultad de Teología, sea en la de la Comisión de Cultura de la SEO. Así que se puede manejar. Y voy a hacer un poquito de autoalabanza, no solo para conocer a Vera, para conocer muchas partes del proceso del Uruguay de esas décadas, que es muy importante. Todas las cosas, no me la doy de historiador, tuve que hacer muchas cosas de las que dice Ardao no son como las dice él, porque no fueron documentos. Ardao hizo una tesis de ideas, como era, y según eso todo era por ideas, y nuestra, si alguna puede ser que la diga para poner un ejemplo, sé que hay una revisión para hacer. Bueno, claro, por cierto, lo difícil es como hablo yo, 25 o 50 minutos, no voy a poner sobre eso, ¿no? Y voy a tratar de, como con una media, porque es relativamente conocido, pero podemos una cronología. Primero, pongámonos en 1813, aquí en Roma. El Papa está en Fontainebleau. Todavía no lo había largado Napoleón. Lo que hoy llamamos el Uruguay no existía. El Estado-Nación, primero, en general no existían los Estados-Nación. Cada monarquía que era sobre el pueblo. Pero además, el Uruguay, porque hay algunos que no lo conocen, del siglo XVII pasaban los españoles, ponían en los mapas, tierra de ningún provecho. Porque ya era como el norte en América del Norte. Al ser frío, es de poca población, nómades, no había ciudades, como si hay en la franja ecuatorial. Entonces, bueno, pasaba, no había oro, no había plata, no había mano de obra, no había temperatura para la caña de azúcar y para el algodón. Por tanto, tierra de ningún provecho. Y pasaban ahí. Mientras los portugueses iban bajando. Iban tomando, porque la línea ecuatorial de Tordesillas que va por allá arriba, por Bahía, iban bajando. Ahí empieza un pequeño cambio que es que tiran vacas y toros. Y ahí va a empezar el provecho del cuero y un segundo importante, que se puede alimentar. Por eso van a poder mostrar los jesuitas, pueden juntar indios, seminómades como los guaraníes, porque había como alimentarlos, porque si uno junta 30.000 tipos, hay que comer. Y bueno, recorrían todo haciendo el ganado. Así que ese es 1813, y el tercer punto serían las Canarias, una parte del Imperio Español, que varias veces quisieron agarrar a los ingleses y no pudieron, y con la caída de la monarquía. Como yo voy a hacer, esto es un poquito desordenado, te he dicho al principio, porque yo después me olvido. Voy a pasar 4 o 5 imágenes. La primera, este es el cuadro más conocido de Jacinto Vera, porque en 1903, a los 25 años de la creación de la diócesis, lo hicieron en base a otros cuadros. ¿Ven los ojos como son? Tiene unos ojos muy claritos, ¿no? Casi acaramelados. Porque el cuadro ese lo mandaron a hacer a París. Corresponde, tiene una gran técnica y se ve que a los franceses. De verdad, la única descripción que tenemos que le hace Monseñor Lasaña, Monseñor Padre Lasaña, que fue el jefe de los primeros salesianos, 1876, si no me equivoco, decía que tenía occhi nerissimi, negros. Y en general los canarios tienen ojos negrísimos, entero negro, así que de verdad, los ojos sí tenían una gran mirada, entonces eso ven todos los cuadros. Y mira, aquí este cuadro mandé a hacer yo, ya debía, y le hice poner los ojos negrísimos, como es, y ya, una gran mirada. Pero en fin, tiene el escudo de él, la firma de él, y hablo un poquitito del escudo ya que lo tenemos, tiene una cierta síntesis. El corazón atravesado de María, los canarios, sobre todo en la isla de Lanzarote, tiene una gran devoción a la Virgen de los Dolores.
y hay una ermita, y que espero el domingo que viene, 8 días, celebrar allí. Después de aquí voy a ir a Madrid, voy a ir a Canarias. Y porque en el siglo XVIII hubo una gran erupción que quemó la tierra, por eso hubo tanta migración de esa isla, y como que llegó hasta ahí esta ermita de la Virgen de los Dolores. Y la interpretación de los otros ramitos, uno es un laurel y otro es un jacinto. Y la interpretación que siempre han dado es: Jacinto triunfará, laurel, por María. Y, bueno, y luego el Cerro de Montevideo, que han tenido siempre los obispos de Montevideo. Bien. Al siguiente, un poquito para acercarnos. Aquí, ahí vienen los ojos. Pero la mirada la tenía un hombre, una mirada realmente firme, del carácter. ¿Vale? Oh, señor. Sí. ¿Dónde está ese cuadro? Casi toda la parroquia de Montevideo. No, pero el original. No sé que lo veas. Porque ese es impreso, me parece que es sacado de otro, ¿no? Y está impreso como eso, ahora también como si fuera tela de óleo, ¿no? Es muy bueno. Entonces, estaban pues, en todos lados. Yo tengo uno. Este es el que mandé a hacer yo, que es más lindo que este es una sección. Que para la catedral lo regalé para el 50. La catedral es de óleo de Daniel Amaral Ollarvide. Tiene 1,56 de alto, así que es casi natural. No llega hasta acá, ¿no? Y ya yo quería, bueno, de beato, ¿no? O sea, tiene aureola. Y después de la comunicación con nosotros, con los ojos, con su bendición y con su ofrenda. Es el misionero, es un hombre de una gran interioridad, de una gran personalidad y capacidad de estar solo, y lo estaba con él, y entregado a comunicar y a ver al prójimo, ¿no? Por cierto, un día que vayan por la catedral de Canelones, veanlo, porque es más lindo que todo lo que podemos. Seguimos, pero nos acerca. Y bueno, este es el detalle, ¿no? Yo sí puse los ojos nerísimos, ¿cómo lo describen? Este hombre de cuerpo grande, un campesino, de unas manoplas, eso se ve en los cuadros, tiene unas manos enormes, que realmente ha trabajado con esas manos, ¿eh? No era un... Hay la descripción que hace Lasagne, es muy interesante. Dice, fue sus méritos. No es un obispo que entre los arazzi, porque los libros italianos, ¿no? Entre los, ¿cómo somos arazzi? Los tapices y los sillones, sino que sabe evangelizar, fíjense, ¿no? Bien. A ver, pues, este es, bueno, está en la posición, era para gente que no sabe lo que es el Uruguay, ¿no? Entonces la región, y vemos claramente el triángulo que se nos llevó Portugal y Brasil, ¿no? Esa frontera en la que se iba. Y allá arriba están los 7 pueblos, que son el origen de nuestra nacionalidad. También me hago una pequeña, para que le interese, una pequeña propaganda. Yo publiqué en el Soleriano, revista, un escrito de Larrañaga al Papa en 1832 y escribe la historia. Y la historia nuestra empieza allí. El siendo portuario, ¿no? Empieza allí y dice: porque nuestros antepasados no se entregaron al conquistador, sino al misionero, no a la espada, sino a la palabra. Es muy interesante. Y además, hasta la mitad del siglo XIX, Lamas, que la vieja ciudad, conoce el Instituto Histórico Federal, que dice: el guaraní es la lengua que se habla en nuestra campaña. ¿Sí? Así que para ver esas raíces que estaban todavía, entre los papeles de Vera hay un confitur, pecador, en guaraní. Para las misiones, para algunas cosas, así que todavía estaba viva en la campaña. Y se ve, hay más pueblos arriba en lo que perdimos que en lo que era la mitad del siglo XIX, ni que hablemos del Río Negro para arriba, porque además Rivera eran 4 casas, ¿sí? Para ver un poco, ¿sí? Pasame. Bueno, estos son los viajes de él. Recorrió 3 y 4 veces ese país, descampado, ¿no? Cuando la primera vez que fue a Salto, fue tan cuaremoso como atravesó todo eso. La primera de la misión por el sur la hizo en una especie de carreta, con otra carretilla atrás llevando, y están sus datos de cómo cuidar la tropilla y cómo engrasarlos. Era también el hombre que había vivido y conocía de esas cosas, ¿no? Por eso pongo como eslogan, lo digo, repito siempre, fue el hombre más conocido en el Uruguay de la mitad del siglo XIX y el hombre más querido. Después la historiografía, como se vuelve político y otras cosas, borra, pero esa no es la vida real. Fue el hombre más conocido
imágenes, que están las descripciones, cuando llegaba, cómo salían de los campos, ahí se juntaban, y me emociona, cuando él muere en Pan de Azúcar, y paran la diligencia que venía de Rocha para subir el ataúd, y los padres que venían con él, secretario, Luqués y los dos jesuitas, y van en ese coche hasta Pando, para llamar al médico a Pando. Había mandado un chasqui para buscar el médico de Pando, el doctor Piovene. Yo, para verlo un poco, y eso que ya estamos en el 80, bueno, la gente salía de los campos con sus hijos para que los vean y dijera, el que estaba muerto. Entonces, fue el hombre más querido y más conocido, y así fue también lo que fue su entierro, etc. Ya voy poniendo cuando él murió, como él muere un viernes y lo entierran el miércoles, así que le hacen una primera adaptación en Pan de Azúcar, y después el sábado, cuando llega al Cordón, le hacen, lo evisceran, ¿no?, para que dure, y entonces todos quisieron quedarse con él. El corazón está en el Cordón, el párroco era Soler, uno de sus hijos predilectos, se quedó con el corazón pero también ver cómo nosotros somos medio raros, más que a sacarse los muertos rápido, ¿no? Querían también la carne, también el cuerpo. Aquí hay una pequeña reliquia de él. Bien, de sus huesos. Aquí reposan sus vísceras. Todas fueron a Canelones, donde él había sido toda su vida sacerdotal antes de ser vicario, de 1842 a 1859. Están ahora allí. El cuadro está puesto arriba de esta placa, ¿no? Miren, primero obispo diocesano, falleció el 6 de mayo de 1831, llorado por todos. Y ahí, a fin de mayo, ya estaba esta placa allí en Canelones, ¿sí? Bueno, este es el monumento magnífico que tiene en la Catedral de Montevideo, que lo hicieron por colecta popular. Nadie podía poner más de 50 centésimos, a ningún rico, nada, para que todos pudieran participar. Está la carta de Santos, que no es tan importante y tan no, entonces que le pide al organizador, porque es el doctor Requena del Club Católico, le manda las ofrendas de los militares, de los soldados, porque lo quería. Impresionante. Por otra parte, el culto está artístico maravilloso, y las leyendas que tienen a los lados son magníficas. ¿Vale? Bien, esto un poco también nos mete en cómo lo recibieron, en cómo está, cómo está metido adentro Bueno, ya dije la ubicación. Si dividimos su cronología en 4 partes, del 13 al 32 es su infancia y su primera juventud, 1813 y 1832. 1832 tiene 19 años, está su vocación y su formación hasta el 41-42. Del 42 al 59 es párroco de Canelones, tiene a su cargo, los títulos van cambiando, está en Canelones, que era mucho más grande, y después del 1959 vicario apostólico y obispo, gobierna la Iglesia del Uruguay hasta 1981, son sus 4 periodos. Ya miramos el espacio y vamos a su primera etapa. 1813, 2 campesinos analfabetos, no pudieron firmar en 1800, se casaron, pero tenían en algunas cosas más sabiduría que más de la media del hombre actual, el sentido de la vida, fíjense, se habían casado en 1800, en 1813 se suben un barco, había mucha migración de Lanzarote, y ellos eran de Tinajo, si quiere, voy a estar la semana que viene, 21, 22, 23 por allí, y se suben con 3 hijos y un cuarto en la barriga, que estaría más o menos de 7 meses, porque ese nació en el Atlántico, así que estaría al final del embarazo, y ese es Jacinto, nace en el océano, es un hombre del mundo.
Cuando el barco llegue a Nossa Señora do Desterro, en la isla de Santa Catalina, ahí lo van a bautizar. Y se ve clarísimo, todos están bautizados 3-4 días después de nacido, y casi un mes. Nace el 3 de julio y lo bautizan el 2 de agosto. Está también el lapso de navegación que faltó allí entre medio. Todos están. Nossa Señora do Desterro se llama Florianópolis. Era un pueblo de pescadores que pertenecía a la diócesis de San Sebastián de Río de Janeiro y Reino de Portugal. Allí van a quedarse algunos años, mínimo 2, porque en el 15 nace la hija menor, Mariana, así que estaban ahí. Máximo 5, calculo yo, pero no tenemos datos. Hay un dicho de el proceso diocesano de una sobrina de Vera, que dice que ella había oído que el padre había sido capataz y que una vez la vida era muy grande, ¿qué pasa? Llega el más hoy, pongamos en el 18, pongamos en que estamos nosotros. En el 13, pues nosotros pasamos una invasión portuguesa, segunda invasión portuguesa, guerra con Buenos Aires, todo eso no existía ni en la Argentina. Brasil un poquito más que el reino, estaba la corte en Río todavía. Bueno, ahí llegan, van a alquilar una chacra para que no se, chacra es una finca chica, ¿no? Cerca de Maldonado, entre San Carlos y Pan de Azúcar, y luego van a comprar una en Toledo, donde está, donde conoce el lugar, el vivero nacional Alejandro Gallinal. Esa era la capilla de Doña Ana, más se ve, ya está la espadaña, que la capilla que tiene una planchada para hacer 2 pisos, digamos, el edificio está, ahí hizo la primera comunión. Y dicen, un testigo, Monseñor Vera siempre que pasaba por aquellos lugares, hablando de los hospitales de Maldonado, experimentaba indecible gozo y en su rostro se retrataba la más santa y humilde alegría, narrado, porque recordaba los días deliciosos de su inocente niñez. Mientras la diligencia mudaba caballos, iba cruzando el campo, se entretenía en señalar a sus compañeros de trabajo apostólico el lugar de su primera casa, los pajonales en que se entretenía buscando avecillas o en correr un ligero venado, o ya era un ombú bajo cuya copa se guardaba de los abrasadores rayos del sol. Pero esto sí, es textual, en su última misión en Pan de Azúcar, donde va a morir, recibe a la gente y le dice: en estas inmediaciones me he criado y pasé mi niñez como vosotros he sido campesino y he trabajado como vosotros trabajáis. Ya podréis pues imaginaros con cuánta satisfacción bendeciré vuestra vida y vuestros trabajos. Fue un campesino de lazos familiares fuertes, de concepción de la vida y de la responsabilidad grande, de una gran sencillez. Todo eso lo fue formando, ¿no? Incluso, cuando sigan en la chacra allí en Toledo, usan trigo, hay que enseñar a la taona que lo llevaba ya de muchachón para la molienda, pero también ya de grande, hay un testimonio que lo trae Pons, no está escrito, que dice que decía: ustedes, las señoras y señoritas, iban a San Francisco. ¿No? De San Francisco, que ya habían echado, estaba en el Banco República, esa esquina, era la iglesia San. Ustedes iban a San Francisco con sus peinetas y sus sayas de seda, mientras yo concurría a las principales funciones de iglesia con bota de potro, ponchito y chiripá. Parecía un gaucho y no llamaba la atención de la gente. Ven que esto no hace la santidad para la posición, pero es un bombón. Bien. Así que hay otro testimonio de Bermúdez, que era compañero de ahí, del barrio, en Toledo, que después fue franciscano y guardián del convento de San Francisco, Buenos Aires, que está ahí bajando la Plaza de Mayo por abajo, ¿no? Y da testimonio que se lo pidió. Llegue, intentó lo que hay que hacer, empezar a buscar los testimonios apenas murió, y después un poco a la uruguaya que se la vida por arriba. Pero este escribió así: desde el año 27 hasta el 36 lo conocí siempre sujeto a sus padres y ocupado con ellos y sus hermanos en sus trabajos rurales en el distrito de Toledo. Mas
donde nos veíamos y nos tratábamos más cerca era en la capilla de dicho distrito, los días festivos cuando íbamos a oír misa, en la que solía comulgar algunas veces. Y dice la frasecita, siempre se le veía alegre y contento, y siempre se atraía las simpatías de todos. Y así fue siempre. Era bromista, divertido, agudo y se reunía entre sí. Cuando, bueno, viejo, si no tengo aquí, se me olvido, esto es un creador famoso, ese que murió hace poco, dice, el adulto Jacinto Vera es la ficha que tiene él, porque es la contraria. Cuando él vaya a imponer el palio al primer arzobispo de Buenos Aires, profesor de Estrada, después vuelve y le escribe de Palazzo, canónigo, se acabaron las fiestas del palio y lo único que queda son las simpatías del obispo de Montevideo. En todos lados realmente era, así como digo que era una capacidad de concentración y de leer, etcétera, era un hombre simpático, agudo. Cuenta también la hazaña que llegaron. Él les manda, había que buscar, los barcos no atracaban, estaban los muelles todavía, eso fue en 900, así que él le manda el vaporcito con su empleado, lo llevó a su casa y dice, apenas le daban confianza, dice, daba vueltas alrededor de la mesa, mientras comían esto, se pasaba el barco, y haciendo bromas, y sobre todo había uno, el que tomaba el pelo, que intentaba hablar español como si supiera. Bueno, para que hace también a la personalidad, pero a su vez un hombre íntegro, un hombre de la conciencia, un hombre de la verdad. Cuando salga, descubra su vocación en el 32, haciendo el retiro en la casa de ejercicios, él no tenía cómo hacer los estudios, no había lugar y no había plata, había que pagárselos. Y le ofrecen, dice que hay una señora que quiere pagar una beca para un fraile, que se haga fraile y después salga. Eso no es para él, no, de ninguna manera, imposible. Sí, lo consigue para este amigo suyo que le dio el testimonio, Cristóbal Bermúdez, que después lo va a recibir en el exilio, no sabe. Así que es realmente íntegro y íntegro, porque otra vez me salió, estaba por donde estaba así, había un monje, un chileno, en Montevideo, benedictina, me pidió algo. Yo digo, defínalo. Yo empecé y me dijo, era íntegro, que es eso. Era un hombre de la integridad y de la conciencia y de la verdad. Pues, me salteo, pero en esto vale, cuando sea el gran conflicto con el gobierno de Berro, un muy buen tipo, pero él le dice, puedo renunciar a mis derechos, no puedo renunciar a mis deberes. Ese es de estatura, ¿no? No es nada, no es pretencioso en nada los responsables. Bien, él encuentra su vocación en el 32, en los ejercicios, las cosas que nos robó el Estado, pues se robaba entonces, con Rivera robó el convento de los franciscanos, que es a Manzana, y todavía la Chacarita, donde está la escuela de policía, son los restos del robo, porque era la chacra del convento de los franciscanos. Y sacó un decreto, como era un poco las leyes de amortización liberales de esa época, ¿no? Y la casa de ejercicios, que queda en la punta de la calle de Sarandí, que además ni siquiera era de la iglesia, de la familia Garcés suya, pero estaba ofrecida esa, se la robaron en el año 49 y ahí empezó la universidad. Después la tiraron abajo, hay una placa que dice, una escuela y una placa que dice. Bien, ahí hizo los ejercicios, que tenía su capilla, la calle del costado, no me parece, así en una de esas, y con el padre Manuel Barreiro, que fue muy importante, en parte, ya que estamos en moda, siguiendo el hilo que dejó Mamantula, porque Mamantula estuvo a fines del siglo XVIII dando retiros en Colonia y en Montevideo. Hizo ahí tandas de 500 en ese Montevideo, que era de unos miles de habitantes, y se comprometieron a hacer la casa de ejercicios.
como ella había hecho en Buenos Aires, se había hecho en Córdoba, bueno, y después el obispo le llamó a Buenos Aires, pero siguieron con eso, así que, digo, para ver cómo hay una historia que se entrelaza, que es distinta de los fenómenos políticos, económicos, militares, que son importantes, pero la sociedad hace su vida, eso que llamamos la sociedad civil, que me gusta mucho el término, porque a mí ya parece que es una especie de concesión a la gente, ¿no? Está esto y otro acá, y la gente hace cosas, y bueno, no, es la realidad. Bien, ahí sus ejercicios, grandes problemas, no había donde estudiar, no había plata, ni acá ni en Buenos Aires. Él hace un pacto con sus padres, sigue trabajando, la mitad para trabajar en la familia, la mitad empieza a juntar, se va 2 leguas a caballo hasta la Peñarol, que es un poquito más arriba de la estación, y ahí con Lázaro Gadea estudia latín. Y tenemos el testimonio de Lázaro Gadea, que más adelante se lo da Larrañaga, porque además él iba a esa capilla. En su niñez y juventud aventajó a lo de su edad y se hizo notar por su buena educación, comportamiento y costumbres. En 10 meses que a mi dirección cursó la lengua latina, su contracción y estudio hicieron que aprendiese en este limitado tiempo lo que no conseguiría en 2 años un regular talento. Estudiando latín por uno. Su decidida inclinación a las cosas eclesiásticas la patentizó más de una vez, reconstruyendo voluntariamente el misal y el breviario por el vivo deseo de entender y saber lo que ellos contienen. La frecuencia en los santos sacramentos y devoción, como la asiduidad en el estudio, fueron su único entretenimiento, captándose así mi benevolencia y la admiración de todos. Un muchacho de 20 años. Lo pinta bien. Después, en uno de esos años, lo van a agarrar para esas levas, una de esas, que se decía la Guardia Nacional, y el oficial vio, se contaba la broma, que él, el rato que no tenía ejercicio, se pasaba leyendo y mandó a preguntar quién era. Y le dijeron que es sacerdote. Ahí lo levantaron la leva. Bien, los jesuitas llegan en el 36, traídos por Rosas, y entonces se va a ir a Buenos Aires con sus ahorros. Tengo que hacer la corta. Quiero señalar algunas cosas. En primer lugar, eso están los diplomas, todos excelentes. Un gran estudioso, o sea, no es simplemente un gaucho muy trabajador, estudioso, excelentes notas, y siguió siendo excelente. Él, los jesuitas dijeron que no tenía lugar para el pupilaje, le daban la clase, él consiguió, ese mismo padre Palazzo dice comentario, estaba haciendo la Biblioteca Nacional, lo que voy a decir de la casa de los jesuitas, un cuartito ahí abajo de la escalera, y más adelante los jesuitas vieron que era bueno, entonces le ofreció el pupilaje, pero él también le gustaba saber la libertad, ¿sí? Así que se quedó allí. Y ahí iban a estudiar y a repasar todos, y del colegio grande de los jesuitas, todos esos fueron doctores, abogados, todos nombrones de Buenos Aires, ¿no? Una gran relación con Buenos Aires. Así que era también líder en el estudio, líder en la investigación, y fue siempre, cuando estuvo en el exilio, lo único que le mandan, que quedó en la casa, cuiden mis libros. Así que un hombre de gran, cierto poco era más comprado, no compró unas enciclopedias. Bien, en el 41, Rosas echa a los jesuitas, así como llega a Montevideo, y él terminó un poco sus estudios, es ordenado el 28 de mayo del 41, en la iglesia, su primera misa es en la iglesia de las Catalinas, y lo manda a Larrañaga, Canelones, con Agüero, que era un doctor preparado para que siga formándolo. Pero Agüero estaba en una época unitario, y ahí a los meses llega Oribe, así que Agüero se fue para Córdoba, y ahí quedó al frente de la parroquia de 17 años. Admirable sacerdotalmente, la entrega sacerdotal, y también con esa fortaleza, ahí había que ser todo caballo, para el enfermo, para esto, para el otro, un imparable misionero en las confesiones, en la catequesis, en hacer capillas, el cementerio no es primero de entonces de Santa Rosa, porque no es la parroquia de Canelones de ahora,
iba hasta Santa Lucía e iba hasta lo que hoy es Míguez, que era una capilla, no existía, y de ahí toda la vuelta de Santa Lucía, San Ramón, que lo fundó después, Tala, que hizo una iglesia, que fue después, etc. Así que valioso y conocido por su entrega. Ya se ve también la libertad de ubicación frente a los poderes públicos. Lo admiraba Oribe, le escribe Oribe, otra vez escribe Requena, para que un poco ayude en las elecciones, como se hacía todos, pero él dice con toda claridad, que él sabe muy bien cuál es el lugar del sacerdote católico. Enseñar que hay que obedecer a las autoridades públicas y que cada uno haga lo suyo, y él predicar el Evangelio. Todo claro, y lo va a repetir siempre. Tal vez así, él va a ser miembro de la Junta Económico-Administrativa, que era la ley tendencia entonces, y esto lo dijo Agapo Palomé, que es el director de Historia de la Educación, fue la época que hicieron más escuelas públicas en Canelones. Después nos digan que y le eligieron diputado, y él iba a renunciar por las dos razones. El párroco tiene que estar en su parroquia, y además el sacerdote no tiene que ser de ese tipo de política. Pero muestra así la valoración del pueblo. Valora el culto, siendo el culto divino y forma la base fundamental de toda sociedad bien establecida, y una de las atenciones de preferencia de vuestra excelencia, informa el presidente. Me permití decirle que durante la administración de este curato, que el regimiento hace largos años, no he omitido medio ni sacrificio alguno para atenderlo según lo han dictado mi conciencia, con el mero que lo han permitido las lamentables circunstancias de toda la Guerra Grande. Porque, para los que no saben, un sitio, una división del país de 9 años enteros, son más, porque se ha pasado, según la que dictan, 3 capillas o todas sacerdotes, etc. ¿no? Y ya tenemos la primera información de Roma, que hace algunas relaciones con Roma. El Nuncio López, después fue el Nuncio Marini. Había una nunciatura en el Río, eso es lo más cercano que había de Santa Sede, porque como había estado la corte de Portugal, esto tuvo un lío porque España seguía pretendiendo meterse a nombrar obispos, la Santa Sede trataba de eso. En el 53 informa Marini, además de la escasez de los sacerdotes ciudadanos de la República del Uruguay, que combina una educación suficiente con igual prudencia, y que los acontecimientos políticos que han desolado y desuelan ese desgraciado país han dado prueba de una conducta que no es reprobable, se encuentran 2. Juan Benito Lamas, párroco de la Matriz de Montevideo, y don Jacinto Vera, párroco de Canelones. Ambos son generalmente estimados, quizás el primero merezca ser preferido, Lamas por la edad. Lamas está actuando desde el 11. No solo por su edad y la conducta decorosa que observa, sino también por su conocimiento y experiencia y los mayores servicios que ha presentado en la Iglesia. Y así fue. Sin embargo, agrega, además lo van a nombrar vicario apostólico el 54 y muere el 57 en la epidemia. Pero agrega, el párroco de Canelones, el informe de mayo del 54, don Jacinto Vera, pospuesto esta vez al señor Lamas, sin duda más merecedor que él por mayor servicio que ha brindado a la Iglesia, podrá ser considerado en otras circunstancias. Es un eclesiástico de excelente conducta, de suficiente educación, solícito con sus feligreses y ajeno a los partidos políticos. Tuve el placer de conocerlo durante mi corta estadía en Montevideo y de comprobar la buena información que me habían brindado. Así que ya la Santa Sede va recibiendo, un poquito visto desde Roma, a través de su delegado. Sin duda, un rasgo de entonces que hay que destacar del Jacinto es su pobreza y su amor a los pobres. Eso es sin medida. Lo dice en el año 53, los feligreses, cuando el presidente giró de una vuelta por allí, el cura párroco, don Jacinto Vera, 53, recién acabada la guerra, no precisa nuestros encomios. La opinión pública es clarín que lo transmite en todas partes. Sin embargo, permítasenos recordar con emoción que en la dilatada época de guerra desastrosa distribuía sus primicias en limosnas y otras limosnas recibía después de alguna persona cuyo nombre se omite
para no ir a ofender su modestia allá en su retiro. Y aún esas mismas las distribuía también y comprometía su crédito, que aún no ha podido desempeñar. Y a pesar de todo esto, el culto es servido con lucimiento y majestad, como vuestra excelencia lo ha visto, y no es extraño que así suceda hoy, cuando en lo más cruento de la guerra se han visto en esta iglesia funciones, que se llamaba el culto, de primer orden en serenidad de la patrona, la señora de Guadalupe. Esta generosidad por los pobres es sin medida, ¿no? Que hacía la vida imposible a los que vivían con ella, ¿no? Ya en la década de 50 los padres de ancianos fueron a vivir en Canelones y la madre se ocupaba de su ropa. Mamá, una camisa, hijo, te dejé una así, pero pasó un pobre. Era casi imposible en ese sentido en torno a él, ¿no? También va a pasar después cuando vio Montevideo, ¿no? Estaba el cajón de la plata para la comida y cuando iba a buscarse ya había desaparecido. ¿No? Pasó un pobre. Así que personalmente está en una anécdota real, ¿no? Que no tenía pantalones cuando lo nombraron, se iba a comprar el pantalón. Esas cosas que puede hacer un santo, ir por la calle, ver un pobre, meterse en un zaguán, sacarse los pantalones debajo de la sotana, entregarlo y seguir así. Digo. Esas cosas que, además de ser pobre, hay que tener la libertad para hacerlo, ¿no? Hay que tener la naturalidad, ¿sí? Extraordinaria de hombre, ¿no? Bueno, en la etapa siguiente, en el 59, muere Lamas en el 57 en la epidemia, se contagia y hay toda una complicación para el nombramiento, entrar en ello fue muy difícil, hubo mucha oposición, levantaron calumnias, se empieza, como son, a fortalecer la masonería, que era el Gran Oriente en el año 55, y que ya con proyectos, ¿no? Y bueno, le levantan una acusación pública, en fin, tienen algunos ministros de las carreras y otros, además está todo el tema que lo puedo entrar complicadísimo de cómo se pretendía un derecho de patronato que no se tenía, pero se lo había puesto la Constitución, y de intervenir. El hecho es que va a ser elegido él. Ahí sí también hay no voy a encontrar ahora, interesante para ver los fenómenos, porque Marini, ya está denuncio, vino a denunciar Río de la Plata, primero en Paraná, porque todavía estaba separado de Buenos Aires de Argentina, después en Buenos Aires, le hace una cierta crítica que no tiene los modales, por ser un campesino propio que debería tener una persona en ese cargo. O sea, una cierta diferencia. Marini firmaba todos sus escritos, como era la época, ¿no? Patricius Ascolanos. Como esto no está. Lo admiraba, pero no era su. Y cuando sean las dificultades que va a haber, bueno, Marini es más diplomático, tocaba eso, pero además Vera era más cortante en algunas cosas, y claro, además tenía que estar del lado de los que padecían la persecución. Marini estaba en Buenos Aires con su persecución. Pero mi padre también, ahí no voy a entrar en una complejidad de las personas. Como ya vemos el obispo, que es una cosa que cambia los grados, en fin, como jefe de iglesia, lo primero sigue siendo su infatigable trabajo apostólico. Él fue sacerdote, empezando por el ministerio inmediato de la palabra, la catequesis con los niños que se pasaba las horas, que en su primera carta lo primero que indica a los párrocos, que está dedicada a los sacerdotes, es que no pueden delegar la catequesis de niños, que es deber de ellos personal, que pueden ayudarlos. Él la daba en las cárceles, decían todavía mucho después, eso lo trae Lasagne, por ejemplo, en la década de 70, que decían que el obispo solo confesaba más que todos los sacerdotes juntos de Montevideo. Se pasaba horas, yo tenía un confesonario en la capilla del hospital, del Ciel, de la Caridad, y otro confesonario en la Matriz. Horas. Y pues la misión, el salir, fue, vimos el mapa, se calcula que hizo unos 150.000 kilómetros de misión. No había un puente, cada rollito, no había un puente, impresionante, aún físicamente, ¿no? También se ve cómo va cambiando el país,
Porque después la primera fue una especie de carreta, así, con unas tropillas que iban cambiando. Después en otro momento ya empieza a haber diligencias, o sea, había rutas, ¿no? Y el vivísimo se alquilaba toda la diligencia para ellos, los otros sacerdotes que iban, ¿no? Los abajo también. Fíjense que en una, que fue en Tacuarembó, están las cartas de los jesuitas, y ya lo acompañaban los jesuitas, que fueron de Montevideo a Tacuarembó, 400 kilómetros, que no conocen, y fueron muy rápido, 6 días. Nos hace para hacer un poco la idea de lo que es. O sea, fue 6 días que no había hoteles y cuartos de baño por el medio, etcétera, ¿no? A veces un pueblo y a veces un campo, ¿no? La primera misión, después de estar mucho, estuvo en Durazno, 3 semanas, lo más había que arreglar los casamientos, esto estaba casada, Lipena, va hacia Trinidad, y en Chamangá suben para una estancia, es un mirador y se cae y se queda toda la pierna abierta, hasta meses con la pierna abierta, ¿no? Así que digo, sí, es el gran misionero, y él es lo que más le gustaba, así, más o menos, salvo los momentos que hubo guerra civil o los viajes que hizo, de 2 a 4 meses era de misión. La primera es interesantísima porque se va en abril y vuelve en enero. Y le vive todo diciendo no tiene que venir, uno porque se cuide la piel, otro para que el invierno, otro por el gobierno, ¿no? Porque estaba lleno de libros, tampoco lo puedo explicar ahora, vivísimo él, porque le querían presionar que entregara una carta, se metía a los tribunales y el rey que le decía entregue la carta. Nos pareció por Montevideo hasta que lo cansó. Era muy vivo también y con gran sentido del derecho, ¿no? Se asesoraba mucho, y muchos requieren economía mío, pero tenía gran sentido de la justicia. Bien, misiones impresionantes, por eso repito que fue el hombre más conocido y más querido, y porque él amaba a su pueblo y lo mejor que tenía que dar. Les cuento uno, porque les conté esa de la pobreza, ¿no? Que lo cuenta uno. Un día que me hallaba de visita en una casa, dice uno, llegó el cocinero de Monseñor Vera, el cual en mi presencia le dijo: Misia Antonia, qué oportuno estuvo usted el otro día en mandar al señor obispo las 2 gallinas. ¿Por qué?, replicó Misia Antonia. Pues ya verá lo que sucedió el otro día. Fui a preguntar a Monseñor sobre qué comida se iba a hacer con motivo de esperar unos invitados. Monseñor recurre al cajón diciendo que tenía que arreglarme con 2 pesos que tenía. Cuando fue a sacarlos encontró que no había plata. Entonces pensó y me dijo: hombre de Dios, me acuerdo que lo dio un pobre. ¿Qué hacemos entonces?, dije yo. No te aflijas, me preguntó Monseñor Vera. El Señor que no deja morir de hambre a los pajarillos no nos dejará perecer de necesidad a nosotros. Me retiré y no había llegado una a la cocina que los toques de la campana de llamada a misión salía a la puerta para recibir el obsequio de las 2 preciosas gallinas que usted mandaba. Corrí a mostrar el presente al señor obispo y este me manifestó con alegría: eso es para que creas, hombre de poca fe, que Dios no abandona a sus criaturas. Pero vivo, porque en otro, que a mí me ha parecido, le dice: mira, está bien, si no tenemos, a nosotros nos fían, a los pobres no les fían. Así que no era simplemente que pues un hombre interesantísimo en muchas cosas. Hay otro que no es muy largo, que cuenta uno que en Minas, esa visita pastoral, a los postres las señoras habían traído, dice, las piadosas damas habían elaborado postres, y el virtuoso y querido ministro del Señor, la amplia mesa quedó cubierta de postres de diversas clases. El señor Vera, dirigiéndose a los comensales, con aquella sonrisa angelical él nos dijo: ¿qué les parece que todo esto que es de más lo distribuyamos entre los pobrecitos que muchas veces no tienen lo más indispensable para su sustento? Y todos unánimemente asentimos y dijimos: muy bien pensado, señor obispo. La fisonomía del padre de los necesitados se iluminó con la idea de que aquellos que eran su constante preocupación, los pobres, iban a recibir con regocijo aquellos obsequios. Los comensales contemplaban con admiración aquel virtuoso prelado que en su rostro reflejaba la expresión de santidad y satisfacción de la obra realizada. Así que en todo momento y con esa cuenta, en esa primera gran misión, Jerry, que digo que escribió unas paginitas cuando murió Vera, y que lo había acompañado, dice: nuestra pobreza era suma. Sin embargo, el prelado era nuestro gran tesorero.
yo sé de dónde tenía para todo, para misionar y socorrer a todos los pobres. Nunca se preocupaba ni de su habitación, ni de su mesa, ni de su cama. El invierno de ese año fue crudelísimo por el frío y lluvias incesantes. Pero todo era bueno para él, con tal de que hubiese mucho que evangelizar y confesar. Lo demás lo dará la providencia, nos decía. Hay que tener estatura para decirlo viviéndolo, no disculpas. Así que en eso, y también vuelvo, no solo por esa personal, también sagaz, cuando fue, sobre todo la gran epidemia del 68, que fue la del 73, por lo menos también, él, aparte de él y las hermanas, que eran las enfermeras, dedicados a los pobres, él organiza la sociedad de socorro a los pobres, porque era como la pandemia, lo único que había era encerrarse. Los riquillos se iban para las chacras, ahí empieza el prado a crecer con las casas quintas, porque los ricos ya no era para la verdura de vez en cuando, y a veces empiezan a quedar. Pero nosotros era Montevideo hacinados, y eran jornaleros la mayoría, así que no solamente quedaban encerrados, que no tenían de comer ellos ni su familia. Y él organiza la sociedad de socorro a los pobres, la dirige él, se junta todos los jueves en su casa, con otros señores, fíjense. Yo digo, es un amor a los pobres también creativo. En ese elogio del 53 también lo dice, todas las limonas que daba. Bueno, más misiones. En esa primera misión, larguísima, le escribe otra cosa, dice, que está divertida, dice, necesita, se ve que los pantalones, manda a pedir pantalones y le van a mandar 2, pero se los mandan de a 1, porque si no le duraban, los daba, Pero mismo cuando esté en Buenos Aires y se quedó sin plata, y exiliado, que además el obispo de Buenos Aires lo invita a vivir en el obispado, Palacio Episcopal, y él se va a vivir al monasterio, al convento de los franciscanos, hasta más libras o cosas, iba mucho del huerto. Y también le hacen colecta, y la superiora, una capa clara del huerto, sí, muy bien, pero ¿quién va a administrar esa plata para irse dando de a poquito? Porque si no, enseguida se lo va a dar. Y bien, y él escribe en esa gran misión que acaba de decir que era cruelísimo, entonces le dice, él por su parte pedía algo para vestirse con humor, y escribe así: si las salesas, en pago de haberles dado al padre de Benedetti, uno que había venido con la del huerto los querían para él, y eso lo dio de capellán a las salesas. Entonces, en pago de haberles dado al padre de Benedetti, me mandan un bonete, se apreciará que este pobre capellán, ya que está sin bonete y sin calzones. A nosotros había perdido los pantalones. La sencillez del trato, sin ni grosería, ni sin saber tratar a quien tiene que tratar, ni sin saber ponerse, pero por ejemplo, el obispo, los de acá, esas cosas pasan siempre, los obispos de San José, que cambió a uno y pues, se le juntaron firmas, no sé cuánto, no tenía que irse. No solamente se lo sacó, después él le mandó la carta a decirle cómo era, que no era el que tenía que decidir, era él. Y lo hermosísimo, no la tengo aquí, porque muestra también la calidad humana. Muy amigo de él, fue siempre el doctor Requena. En todos los líos de la echada de él, bueno, al final cuando cede Berro, va Requena, en nombre del gobierno, a Buenos Aires. Con él lo trae, una muchedumbre, lo recibe, que es lo que decía, tengo por ejemplo de memoria, no hagan barullo, como para no ofender al gobierno que había perdido, ¿no? Y a los poquitos tiempos, Requena, acá está la respuesta le pide, le recomienda para nombrar a los párrocos de Pando, no sé quién. Digo, lástima que le voy a decir de memoria porque la exquisitez como le dice, pero más o menos, me voy a emocionar porque me emociones. ¿Quién más que yo querría contentar al amigo el doctor Requena haciéndole lo que él me pide? Pero
debo hacer mi deber y es otro el que tiene que ir ahí. Eso lo muestra este hombre, ¿no? De grandes amistades, de una fidelidad impresionante, pero siempre en el centro el deber. Cuando la discusión con Berlo, muy mal, y fue de una finura, porque todo se lo fue diciendo, ni ninguno, todo buscando solución, salvo el deber que él tenía, porque eso también, la verdad es una especie de fantasía, que era una cuestión ideológica, y que era que el párroco de la principal parroquia, importantísima, el senador de la República, hicieron amigos, etc., era un pésimo sacerdote y daba escándalo. Así que era absolutamente un deber pastoral. Y etc. Y después el derecho de cambiar a los sacerdotes tenía que defenderlo, porque no podía gobernar. Tenía que pedir permiso para. Así que tiene toda la razón. Y en el último caso, después hubo un escándalo hecho en la capilla Santísima de la Catedral de la Madrid, y bueno, y entonces él le dice fue eso, lo dijo personalmente, escribió la carta, y él le dice, ese que le dice, puedo resignar mis derechos, pero no mis deberes, y además es la conciencia, es un hombre de moderno. No puedo renunciar a mi conciencia, porque la eternidad no es Dios solo, es Dios y el alma, Dios y la conciencia, y no puedo renunciar a la eternidad. Por eso, es una comprensión, una visión, ni hablar de los argumentos jurídicos, porque también Ardá dice que lo jurídico es una especie de tontera, pero como era lo ideológico, ¿no? Lo jurídico es lo que hacen las instituciones. Si él tenía que pedir, no, el gobierno puede decir, a ese cura usted no lo toca, haga lo que haga, no hay más obispo, ¿no? Así que, y después la iglesia queda una iglesia de Estado, ¿no? Una iglesia así que en lo jurídico y lo lleva de primero, lo va llevando él. Él fue un gran reformador de la iglesia en el sentido clásico, ¿no? Un poco ahora que la reforma, eso que sí, las oficinas, no. La reforma de la iglesia siempre fue que la iglesia sea, eso como usamos los términos, ¿no? Que la iglesia sea fiel a su misión, ¿no? Cuando en el siglo XIV, XV todos pedían reforma, se atrasaron en ponerla y así vino la reforma de fuera. Y todo, pues lo escribía el nuncio, lo escribía el obispo de Buenos Aires, esa iglesia necesita reforma. Fíjense que de 80 o 90 sacerdotes había 9 orientales, de los cuales 2 servían. Y otros servían por dentro, todos los otros no servían para jefe, pues servían, pero había bastantes problemas. Así que digo, no había clero, no había seminario, no había formación, no había religiosos, no sé si habían llegado todos los grupos, etc. Y después digo, ese costumbre que había entrado, ese desorden del gobierno, a veces se estaba armando, ¿no? De sentirse importante colocando curas, ¿no? Sí, no había nada. Sí, fue realmente un reformador a partir de la iglesia y armó la iglesia como cabeza de la iglesia. La primera cosa, defendiendo la libertad de la iglesia, que era la libertad justamente para poder cumplir con su misión, y lo pagó en su carne. Con los insultos, hay que leer las cosas que le decían, con las injusticias, con las mentiras y con el exilio. Y al borde de que lo sacaran, y Marini estuvo ahí, pero él no aflojó. Y ahí también otro ángulo que tenía yo, la visión desde Roma, que es la que dio Marini, pero él tiene un gran sentido de Papa y de Pío IX. Nosotros Pío IX, la generalidad, con la historia los que ganaron, ¿no? Fue el que se opuso a decir, que es humanitario. No entro en ese tema porque tiene otra complejidad. Pero no, era sumamente querido y simpaticísimo. Perdí una cita de un historiador. Además, es cuando se empiezan a conocer, no sé si esté bien, esté mal, los papas como personas individuales. Antes nadie conocía ni la cara de un papa, ni qué hacía. Fue un embajador que venía por aquí. Y ahí ya empieza la prensa, el ferrocarril, el movimiento de masas, la fotografía, el daguerrotipo. Así que hay toda otra comunicación. Pero no, era simpaticísimo y gran admirador de él. Y él desde que comienza su gobierno le manda informes directos.
actos no renuncia, pero le manda directos. Y es apreciado. Le informa de las misiones, le pide que el gran problema es que no hay clero, que necesitaría, va a pelear para obtener jesuitas por paso seminario, y lo va a hacer ahí, lo va a hacer después del 64, y van a venir por eso al final, porque al final estaban ligados con que el Papa les había pedido, y no tenían, y al final, sí, claro, él fue un gran gobernante y un tipo de visión, ¿no? El tipo no era el gaucho bruto. Pongo por ese ejemplo, por eso en el año 67, Pío IX llama a los obispos del mundo, el centenario de San Pedro, del Río de la Plata lo único que viene es él. Y ya un Sanguinetti, que era un sacerdote que era de aquí de Chiavari, que era así un poco de representante, porque era de las hermanas del huerto, le dice que es importante que venga, dice que él amplía el horizonte, por eso es que se va a poder llegar a crear la diócesis sin las condiciones, por las condiciones de él y por las relaciones de él. Cuando es el exilio del 62, ahí Pío IX lo alaba mucho, ahí lo nombra prelado doméstico por lo que estaba padeciendo por la libertad de la iglesia. Y están los informes. Cuando viene en el 64, el presidente que fue Atanasio Aguirre por un año, no pudo haber elecciones porque terminó el periodo de Berro, ya estaba el levantamiento de Flores, entonces el presidente del Senado, presidente provisional, y envía a un sacerdote, Letamendi, para pedir siempre la diócesis de lo que iba a salir, pero para que aunque sea nombre a Vera obispo impartido, ¿no? Y bueno, era un vasco divertido, Letamendi. Dice, llegó y se encuentra con Franchi. Franchi era secretario de Asuntos Extraordinarios. Antes no era como ahora, que todo el que tenga un cargo, más o menos eran obispos, ¿no? Eran todos curas, monseñores, pero gobernaban, era toda la... Él había tenido toda la información y dice, viene de Montevideo y se lo lleva aparte, a que le cuente todo cómo ha sido. Y ya ese día lo hacía a Castel Gandolfo, porque era verano, para que hablara con Pío IX, y lo tiene todo el día. Así que digo, es muy conocido. De hecho, cuando sea la misión del año 78 para crear la diócesis, y que el que es enviado es Jeremy, Franchi era secretario de Estado de León XIII. Y salió, es así, es el contar divertido, era negro, ¿no? Y entonces él también fue con Pío IX, no fue con y los trámites se hacían el Quirinal era todavía pontificio y estaba el 64, cuando fue para el obispo, ¿no? El 78. Y él le dice, apurado esto, me dice un monseñor, ¿ustedes qué se creen en América? ¿Que un obispo se saca en unos días? Todo uruguaya, todo porque así, pero era para el prestigio que tenía él. Desde el 67 va a venir aquí, él lo recibe Pío IX, fue muy lindo su experiencia, que la cuenta Requena, el día de San Pedro, el día de Corpus y el día de San Pedro. Y después viene el segundo viaje en el Concilio Vaticano I, ¿no? O sea, a fines del 69, para no buscar papeles, pero es muy lindo, varias cosas. Bueno, él es de la mayoría, ¿no? Pero la pontificia, etc. Muy admirado, lo cuenta Jerry, que fue su secretario, por los obispos, y en particular por los obispos de habla hispana, los judíos españoles, ¿no? Dice Jerry, es admirado por su, como misionero y por su valentía. Estas cosas pasaban por todos lados, los españoles tuvieron que pasar 2 amortizaciones, le sacaban todos los bienes, así que todo, bueno, por su valentía, y decían, este es un santo, eso testifica Jerry ya en la lista. Y, entonces, quería leerlo pero para no encontrarlo, pero es una escena muy linda, de cuando cae, Roma es tomada, ahí donde vivía él, con sus ornamentos y vestidos, con sus vestimentas episcopales,
acompañado solo con un sacerdote que supongo que sería Geri, porque era su secretario, se atraviesa entre las tropas para ir al Vaticano para presentarse a Pío IX, para lo que fue. Es una estatura de hombre, ¿no? Extraordinaria. Y pues ya se va a hacer su retiro a Tierra Santa. Así que fue siempre muy valorado en Santa Sede. Y se hace una parada donde estoy también, o sea, en el Colegio Latinoamericano. ¿Quién fundó el colegio? Soler. No, el colegio es eso. ¿Quién fundó el colegio? A ver, alguno de aquí. El cardenal chileno. No, cardenal no era. No era cardenal. No, monseñor, como monseñor hasta ahí llegó. ¿Quién era? Izaguirre. Monseñor Izaguirre. Ya en el 58, cuando lo crea, hay cartas de Izaguirre a Vera y de Vera Izaguirre, pero digo que todavía no era, ni había sido título. Después digo, era un hombre que tenía muchas relaciones y nos faltan cartas de Vera, porque él, medio desordenado, pues todo lo guardaba. Y por eso tenemos tantas cartas a él. Hay cajas, gracias a Dios, por eso no hacen esto, y reconstruirla del otro lado, porque hay muchísimas. Incluso algunas de ir a la Santa Sede no están acá, porque están los borradores en el archivo de Montevideo. Por eso se puede hacer mucho. Y bueno, y él enseguida le promete a Izaguirre que cuando pueda, que era el clero, iba a ver si podía mandar al colegio latinoamericano, ¿no? Incluso con Berta están buscando becas, claro, no tenía seminaristas, había que tener los primeros para poder enviar. Y de hecho, en el año 62 va a empezar un primer grupito ya vocacionable. Le busca un profesor de latín en Montevideo. Él lo espera. Uno era su sobrino, Roberto del Taco, que también tiene una carta tan preciosa. Yo creo que no me di cuenta, tenía 18, 19 años. Y Soler, que había ido a estudiar a la universidad y ahí empieza. Y estando en el exilio se entera que los jesuitas abren un colegio común. Claro, también tenía que ser el liceo, digamos, ¿no? Porque no se lo hacían como en Santa Fe. Entonces arregla con los jesuitas que no como pupilos, porque los jesuitas le ofrecían pupilos niños. Pero ella tenía muchachos, ella era de 19 años, entonces alquilan una casa en Santa Fe, sacerdote los acompaña y estudian con los jesuitas. Le llamaban, después que hay cartas de Soler con Betancur, la República Oriental. ¿Y quién era el líder de entonces de esa República de seminaristas? Soler. Se lo cuenta cuando lo van a nombrar obispo en Betancur. Ya entonces es interesante cómo se van haciendo las personas. Y bueno, en el 69, cuando venga el Concilio Vaticano I, acompañado con secretario Geri, trae los 3 primeros seminaristas uruguayos al Pío IX. Soler, Betancur e Izaza. Pues Izaza va a ser auxiliar y va a quedar ministro apostólico cuando no se puedan nombrar obispos del 8 hasta que muere Soler. Así que, y después siempre hubo seminaristas uruguayos en el Pío Latino, siempre. Porque entre otras cosas, repito, él quería un clero, yo lo resumo en 3 palabras, las cambia, piadoso, fe, etc., ilustrado y apostólico. Y eso siempre. Y así, también el informe del lugar de la visita límina de Geri, que ya era el 80 y pico, ya estaba en el seminario en Montevideo, casi todo un elogio de lo que había hecho Rivera. Y cómo el nivel, primero religioso, esas cosas que no me gusta decirlo, pero voy a decir como decían entonces, los seminaristas parecen religiosos. En un modelo de los religiosos, ¿no? Pero el nivel de vida espiritual y exigencia de formación religiosa, el nivel de... Quería estudiar las lenguas clásicas, lo dice Geri, y bueno, y el enviar a formar, se quería un clero piadoso, ilustrado y apostólico. Me van quedando unos 5 minutos para ir cerrando. Quería dos cosas que quería leer. Una es esa, las cartas. Esto es eso, esto es esto. Dos cositas que quiero, que son de leerlas, no sé si. Dos yo encontré, quiero la tercera, que justamente era una carta de Soler y de. Esta es divertidísima. Cuando él se vuelve de Buenos Aires,
Las hermanas del huerto que Libre la visitaban le dicen así: todas rendimos gracias al Señor y María Santísima por haber escuchado las súplicas de sus pobres hijas, pero al mismo tiempo nuestros ojos no podían contener las lágrimas, pensando que habíamos quedado huérfanos sin nuestro amado Padre, que con su presencia y sus frecuentes visitas nos tenía todas rebosando de alegría. No nos podemos acostumbrar a quedarnos en su señoría ilustrísima y reverendísima del trato español. Lo extrañamos de un modo que no podemos explicarlo. Ya se nos hace más que nunca insoportables todas las etiquetas y categorías de los porteros, lo que tienen así. Después de haber gozado por tanto tiempo de la amable y tan querida sencillez con que nos trataba su señoría ilustrísima y reverendísima, que tenía verdaderamente encantado nuestro corazón, el cual no podrá nunca doblarse a los rodeos y a las bambollas de toda esta gente. No sé cuando yo era en Buenos Aires me iba a animar a leer eso, ¿no? Pero lo pinta, ¿no? A ver si puedo encontrar esta otra. Si me voy a hablar las que yo tengo. Voy a leer las que no tengo. No, pues es muy linda la de Soler cuando se ordena y describe a Vera. Y la respuesta de Vera, sin ordenado, pero no estoy seguro, pero porque los ve la de Izaguirre. Voy a leer otros dos. Uno, que es un poquito de sitio, en el 84, hace 3 años, en una sesión del Club Católico, Francisco Bauzá, que era del grupo, porque se dedicó a formar a los laicos también. Eso hizo el Club Católico. Bauzá, Zorrilla, etc. ¿no? Muy ayudado ya con Soler, que ya había venido. Así que, o sea que formó el retiro que le da a las religiosas del huerto después de la epidemia. Es maravillosa la carta de ellas, ¿no? La Grecia. Así que por eso formó el clero, formó los religiosos, formó el laicado, formó las instituciones. Es realmente, digo, es padre y patriarca de la iglesia del Uruguay, ¿no? Porque no hubiera nada de iglesia, pero llega a ser así. Y así dice Bauzá: para tomar las cosas desde su verdadero punto de arranque, traslademos aquellos días en que la iglesia uruguaya, huérfana de prelados, parecía entrar en periodo de irrevocable decadencia. Habían pasado para no volver Larrañaga, Fernández y Lamas. No existía clero nacional propiamente dicho, y el indiferentismo aniquilaba los años. En esta situación recayó la mitad sobre un cura de aldea, tan desconocido que apenas se sabía su nombre, tan pobre que la elección le sorprendió sin más ajuar que una sotana raída. Allá entre sus feligreses hubo muchas lágrimas y abrazos para despedirlo, y sin otro pasaporte emprendió el camino de la capital, donde debía ejercer su excelsa dignidad. Las opiniones en Montevideo se dividieron al verlo. Unos lo juzgaban de escasa penetración, otros lo tenían por acérrimo afiliado a un bando político. Todos convenían, sin embargo, en concederle una exterioridad mansa y un espíritu de caridad que se reflejaba sobre su rostro expresivo. Es un excelente sacerdote, dijeron entonces, y sin presentir que más tarde todo un pueblo congregado alrededor de su tumba habría de sustituir esa exclamación por esta otra que era juicio de la posteridad: fue un gran hombre. Así comenzó la vida episcopal de Monseñor Vera, nuestro amado e inolvidable maestro. No entra en mi propósito, un poco el mío, terminando, el relatar por entero su existencia, ni las persecuciones de que fue víctima, ni la asiduidad con que cumplió su santo ministerio, ni el patriotismo con que siempre ocurrió a trabajar por la paz pública. Fue a mediar ante la batalla de Manantiales, fue ante la toma de Paysandú, a atender los heridos, etc. ¿no? Ni el ejemplo fortificante de su muerte austera con la cruz del Señor en la mano, predicando la palabra divina. Solo deseo recordar que cuando empuñó el cayado de los pastores de almas, no teníamos clero nacional, ni casas, asociaciones católicas, ni prensa, ni seminario, y que a su muerte teníamos todo esto.
y lo que es más, estaba Gelli, ¿no? Teníamos un digno sucesor suyo, que Vera ya lo había hecho nombrar coadjutor. Pasa que llegó el telegrama donde estaba muerto, así que era realmente el sucesor que se había elegido. Teníamos un digno sucesor suyo formado bajo la disciplina de su enseñanza evangélica y destinado por el cielo, si no a hacernos olvidar, porque es imposible, a consolarnos cuanto menos de aquella pérdida. Digamos pues a Santo Obispo, cuya memoria es tan querida, los beneficios que gozamos actualmente. Y termino. ¿Dónde está el bolsito? Porque tengo unas estampas para darles. ¿Dónde está mi bolsito? Repartan las estampas que leí de él, que tenemos una oración de él. Y mientras leo el acta que hizo Gelli, yendo a Fante Azúcar a terminar la visita pastoral que había quedado inconclusa. Sí, es así. Dice así: aprovecho la ocasión para dejar sentado el obispo oficialmente el elogio de las virtudes del siervo de Dios, y del título de reconocimiento que mereció de su pueblo. Dice así: al detenerse su señoría ilustrísima en esta viceparroquia, dijo lo hacía con el fin de poner término y dar testimonio de la visita pastoral de más triste recuerdo para esta diócesis, practicada por el apóstol celoso, el obrero incansable, el fundador del clero nacional, el padre del pobre, el abnegado misionero, el ilustrísimo y reverendísimo señor don Jacinto Vera, primer obispo diocesano de santa memoria, que siguiendo las huellas de su divino maestro, corrió en pos de los pecadores, visitando 2 y 3 veces con imponderables sacrificios toda su diócesis, hasta que la muerte del justo le vino a sorprender aquí, en una humilde posada, misionando esta viceparroquia, donde llegó el 28 de abril de 1881 y entregó su alma al Creador el 16 de mayo del mismo año, a las 3:15 de la mañana, después de haber recibido con edificante devoción los santos sacramentos, cayendo bajo el peso del trabajo, coronando con gloria sus 22 años que gobernó esta diócesis, que no dejará de llorar a su primer obispo diocesano. Bueno, muchísimas gracias. Invito